Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio. Gracias, Marta, por la oración. Y vamos a continuar con nuestro estudio. Estábamos entrando en el capítulo 2 de Génesis. Y quisiera retomar, si me lo permiten, desde donde dejamos el otro día. Un segundito, ahí está. Ahí está, así les puedo compartir el versículo. El otro día habíamos quedado en este versículo, el 2:3, y yo les comenté algo que quisiera repetir porque me parece que es sumamente importante. Uh, en el 2:3 comienza diciendo, y bendijo Dios al día séptimo. Y es la tercera vez que aparece la palabra bendición. La primera vez había sido con peces y aves. Las bendijo y les dijo fructifiquen y multiplíquense. La segunda vez fue con el hombre. Bendijo Dios y les dijo lo mismo. Fructifiquen y multiplíquense. Esta vez bendice el Shabbat, pero fíjense que no le agrega fructifiquen y multiplíquense. ¿Por qué? Porque el Shabbat no se va a multiplicar, salvo que uno quiera decir toda la semana se multiplica. Pero el Shabbat era para el mundo espiritual. Las aves, los peces, los animales, el hombre eran para el mundo natural. Pero el mundo espiritual, ese estaba separado en el Shabbat. Por eso él lo bendice y no le dice fructifíquense y multiplíquense. ¿Por qué? Porque el Shabbat es de él, es de Dios, es de Cristo. Y es Cristo el que va a fructificar y multiplicar en el mundo espiritual. Por eso, lo había comentado el otro día, Jesús es el maná doble del viernes. Cuando van en el Éxodo, Dios le da maná todos los días, salvo el viernes que le da una doble ración para no tener que trabajar el sábado. ¿Por qué? Porque el maná, el pan del cielo del sábado era Cristo. Y estaba en esa figura simbólica que uno la encuentra perdido en el libro de Éxodo. Pero bueno, esto es parte de lo que uno tiene que aprender a pensar de otra manera, mucho más simbólica que lo que estamos acostumbrados. Entonces, era Jesucristo el que iba a llenar el reino. El sábado es el día del reino. No es el día de acá abajo, es el día del reino. O eso es lo que era, en todo caso, para los judíos, como estatuto permanente para los judíos. En ningún momento esto vuelve a aparecer después dentro del Nuevo Testamento. Entonces, les había mostrado cómo el propio Jesús había dicho que él tenía que acabar una obra, que es básicamente lo que Dios se abstuvo de seguir trabajando como habíamos dicho. Ahora, inmediatamente dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es la primera vez que aparece la palabra santificar en la Biblia. Aparece tan rápido como en 2:3, en Génesis 2:3. ¿Qué quiere decir santificar? Santificar quiere decir separar. Esto probablemente lo escucharon muchas veces, ¿no? ¿Quiénes son los santos? Son los que están separados. El problema es que es la traducción más correcta, para que quede claro. Sin embargo, la iglesia lo ha deformado de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Cuando nos dicen, somos los separados, somos los santos, entonces somos los separados, ¿qué hacemos? Nos separamos del mundo. Cuando nuestra tarea
la que Dios nos ha encomendado es estar dentro del mundo para evangelizar. Pero nosotros, creyéndonos muchas veces superiores a la gente normal, fíjense que a la gente no creyente, ¿cómo se la llama frecuentemente en las iglesias? Los del mundo. Dígame si no es muy despectiva esa expresión. Los del mundo. Están en un nivel inferior, nosotros somos los separados. ¿Se dan cuenta? Ahí ya nos ponemos en lo mismo en que cayó Israel, en creernos que porque hemos sido llamados por Dios, somos mejores. Somos iguales, lo único que hemos recibido la gracia de Dios, el regalo de Dios, pero no por ser mejores. Entonces, esta palabra santo como separado, si bien es cierto, yo acá les quiero hacer una aclaración importante. Es peligroso este concepto porque terminamos separándonos del mundo, nos metemos dentro de las cuatro paredes de la iglesia y de ahí no nos saca nadie, porque estamos cómodos, porque estamos bien y porque somos separados. Ahora, el concepto de separado, de Kiddush que tenía el hebreo, era un concepto diferente porque es separado porque es diferente de los demás. Entonces, supónganse que ustedes van a comprar pan y todo el pan es de lo mismo salvo otro que son, no sé, Felipes, pónganle. Están separados, ¿por qué? Porque son diferentes, entonces no lo mezclan con el resto, que son todos iguales. Están diferentes, entonces están separados, pero están separados porque son diferentes. ¿Por qué Israel era diferente? Porque había sido separado para un propósito, ya lo vamos a ver más adelante, que era proclamar el reino. Cuando Israel fracasa, la iglesia es la que lo reemplaza. Primera de Pedro 2:9, si somos nación santa llamada para dar a conocer las virtudes de Cristo. Entonces, somos separados para algo y eso nos hace diferentes del resto y por eso somos santos, pero no porque haya atributos en nosotros. Me parece que es muy importante reconocer esto. Vivimos en una cultura que es una cultura católica, donde el santo es uno especial, diferente y es único, es otro concepto, pero no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que esa persona es diferente en los planes de Dios. Entonces puede ser tan diferente una persona con un ministerio que no se puede discutir, o a veces el hermano más humilde de la iglesia que tiene un ministerio para el cual Dios lo separó y uno lo puede ver, que es un santo. Y ese es el verdadero concepto de santos. Además, todas las cartas de Pablo, por ejemplo, fueron escritas a los santos de la iglesia, no fueron escritas a las iglesias. La carta no está escrita a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia, pues está escrita a los santos de la iglesia está escrita a hombres, no a una institución que nosotros hemos creado. Entonces, Dios crea este Shabbat y lo santifica porque en él reposó de toda la obra. Y habíamos dicho que esta palabra reposar es se abstuvo de trabajar. Y este es un concepto sumamente importante. Por eso el Shabbat para el hebreo es tan importante, donde no hacen ninguna tarea. Me han contado que en Israel, en los edificios de alto, los ascensores los días sábado funcionan parando en todos los pisos para subir y para bajar, para no tener que tocar el botón, porque eso implicaría a lo mejor trabajar.
Entonces uno se sube al ascensor y va parando en todos los pisos, o subiendo en todos los pisos. ¿Por qué? Porque no hay que trabajar. Se lo toma muy en serio esto de la santificación de este día. Ahora, hasta acá llegaba Génesis 1, donde termina con el Shabbat separado y lo deja colgando el tema acá. Y ahora va a empezar en Génesis 2:4 un nuevo relato, literalmente un cuento donde Dios va a aparecer el hombre, la mujer, la serpiente y un ángel al final de todo. Y algunos de los protagonistas son árboles. Y estos son los que van a desarrollar el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis. Los estilos son muy diferentes. Este primer capítulo, como ya hemos comentado, era una cosa mucho más litúrgica, más poética, más rítmica, eh, que tenía cierto lenguaje identificatorio. Por ejemplo, a Dios se lo llamaba Elohim, a secas, Elohim. Esto va a cambiar en Génesis 2 y 3 y va a aparecer una nueva expresión que vamos a ver en segundo. Del libro de Génesis va a aparecer una expresión que se repite 10 veces en el libro de Génesis, en todo Génesis, que se llaman los Toledot en hebreo y que se traduce como las generaciones. Estas son las generaciones de. Y eso como que abre un capítulo, se desarrolla las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, las generaciones de los hijos de Noé, las generaciones de Abraham. Y todas comienzan con este tipo de expresión exactamente igual. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra en este caso. Pero estos son los orígenes es la expresión que se repite a lo largo del libro de Génesis para arrancar un nuevo tema. Es como si dijeran capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Esta es más o menos la primera expresión y es introducido por el nuevo relato. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No me lo contó ya en Génesis 1? Sí, pero ahora lo voy a contar diferente. En Génesis 1, lo que se cuenta es al Dios Todopoderoso, Creador, cómo crea y ordena el mundo. Ahora va a aparecer un Dios mucho más cercano que nos va a mostrar cómo se relacionó con el hombre. Ya no qué hizo, sino cómo lo hizo con el hombre. Acá ya no va a desarrollar el mar, los peces, los animales. Acá va a desarrollar cómo es la relación con el hombre. Esto desde fines del siglo XVIII ya se hablaba. Ustedes saben que la Biblia se formó originalmente por relatos orales, que fueron transmitidos oralmente de generación en generación. La Biblia empieza a pasar al formato escrito alrededor del año 1000, y realmente toma cuerpo lo que conocemos como Antiguo Testamento entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo, donde se termina de armar lo que se llama el canon hebreo. Así como el canon del Nuevo Testamento tampoco estaba formado en el primer siglo o en el segundo. Entonces se va armando de a poquitito. Entonces, aparentemente lo que se ha explicado, y se los cuento por si lo llegan a leer, Génesis 1 fue parte de un relato oral al que los eruditos le dan un nombre propio, porque está descrito con el nombre de Elohim, que es el nombre de Dios. Hay otros pasajes que se llaman, se los resumo así, los pasajes de Jehová, el documento J.
Es decir, donde a Dios ya se lo llama Jehová Dios, no solamente Dios, no solamente Elohim, se lo llama Jehová Elohim, y enseguida vamos a hablar de eso. Después, a lo largo de todo Génesis, por momentos se habla de Jehová, por momentos se habla de Elohim. Entonces, es como que el que escribe Génesis, todo el libro de Génesis, toma relatos orales de distintas extracciones y los pone en cierto orden, que es lo que nos llega hoy más o menos a nosotros. Es decir, no hay alguien que se sentó y escribió desde Génesis 1.1 hasta el final del último capítulo de Génesis de corrido. Esto ya venía siendo transmitido. Entonces, primero esto. Segundo dato de este nuevo pasaje que vamos a ver, acá van a aparecer lo que se llaman los quiasmos. Quiasmo. El quiasmo son fórmulas de escritura que no llegan a ser de poesía, pero se aplican mucho en la poesía. Por ejemplo, en los salmos aparecen y mucho. ¿Qué es un quiasmo? Les doy la definición más breve. Es A, B, C, C, B, A. Es decir, afirmación A, luego afirmación B, luego afirmación C, y después se invierte el orden. Eso es el quiasmo. Afirmación C, afirmación B, afirmación A. Y van tomando este formato, que es una forma de recordarlos con más facilidad, porque vuelvo a repetir, eran para transmisión oral originalmente. Entonces acá aparece el primer quiasmo, que ya lo vemos en este versículo 2.4. Fíjense, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Cuándo fueron creados? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Se dan cuenta que están invertidas las dos palabras? De entrada dice cielo y tierra, después dice tierra y cielo. No es para romperse la cabeza qué mensaje habrá, aunque no dudo de que algún mensaje que yo todavía desconozco debe haber, porque no hay nada en la Biblia que esté por casualidad. Todo está puesto ahí. Si consideramos que es palabra de Dios, debemos respetar hasta lo que no entendemos. Pero el concepto es cielos, tierra, tierra, cielos. Fíjense cómo se cambia el orden de estas cosas. Entonces, el quiasmo es uno de estos recursos, y acá aparece en el 2.4 la expresión el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Primera vez en la Biblia que aparece la palabra Jehová o Yahvé. En el hebreo, esta palabra es el famoso tetragrama. Son las 4 letras hebreas que el judío no lo lee por respeto al concepto de Dios. Entonces, cuando mira ese tetragrama, Dios, por ejemplo, si está escrito Dios, nunca pronuncia la palabra Dios. Incluso cuando lo escriben en castellano, los hebreos ponen D apóstrofe o S. No ponen Dios todo completo. Ellos nunca pronuncian la palabra Dios y en lugar de Dios dicen Señor. Ustedes en Reina Valera van a ver el nombre Señor escrito con mayúsculas. Cuando lo vean en mayúsculas es porque la palabra original en el hebreo es el tetragrama de Dios. Y este tetragrama es el nombre de Dios. Ustedes recordarán el episodio donde Moisés, frente a la zarza ardiente, le dice, bueno, ¿y quién digo que me manda? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así es como se traduce habitualmente. Yo soy Yahvé. Ahora, hay una enorme discusión porque además casi se perdió la pronunciación original de la palabra Yahvé o Yahvé.
sería Yahvé más que Yahvé. Yahvé es más castellano, diría yo, que español. Entonces, a modo de una idea de dónde aparentemente viene, yo les preparé acá este esquemita. Son letras hebreas. Entonces, no se preocupen. Acá abajo está el tetragrama, es decir, las 4 letras, cómo se escribe Yahvé. Yahvé. Es lindo, los hebreos dicen, el nombre de Yahvé es el nombre del Espíritu Santo, o el nombre de lo que produce el Espíritu Santo es Yahvé, porque cuando inspiramos hacemos Yahvé, Yahvé, Ya, que tiene que ver con la respiración, que es exactamente la definición del espíritu. Es aire que se mueve. Pero bueno, fuera de esto, ¿de dónde sale esta palabra? ¿Por qué algunos lo dicen, yo soy el que soy? Es como que Dios dice, a ver, este es mi nombre. El nombre en hebreo siempre tiene algún significado más profundo. Por eso, por ejemplo, a Simón le cambian el nombre y le llaman Pedro. Por eso a Saulo de Tarso lo pasan a llamar Pablo. ¿Por qué? Porque va a tener un significado el nuevo nombre. Entonces, el nombre para el hebreo no es porque nos gusta cómo suena, que es como lo utilizamos nosotros, sino el nombre es una definición que tiene que ver con la esencia de la persona. Entonces, cuando dice, mi nombre es Yahvé, a ver, ¿cómo te puedo explicar quién soy? Y yo soy el que soy. ¿Cómo vas a entender lo que soy? No podés, yo soy el que soy. Y esa sería una de las traducciones. No es que ese tetragrama significa literalmente, es como no te puedo explicar quién soy porque no lo podrías entender porque tu mente es una mente finita y yo soy un Dios infinito. Entonces, soy el que soy. Esa sería una traducción. La otra traducción es la que tienen acá. Está escrito el hebreo, que se lee de derecha a izquierda, el que fue, el que es y el que será. Es decir, es el mismo verbo conjugado en pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Entonces, ¿qué hicieron? Se sacan letras de el que fue, lo rojo, el que es, lo amarillo y lo azul, y el que será, lo rojo, que se repite con eso. Es decir, el Yahvé sería una especie de resumen de las 3 palabras con 3 tiempos de verbo. ¿Qué está diciendo de la esencia de Dios? Que fue en el pasado, que es en el presente y que seguirá siendo en el futuro por los siglos de los siglos, porque es eterno. Está hablando del tiempo, está hablando de la eternidad de Dios, de la esencia eterna de Dios. Me parece que es interesante el concepto y por eso me quise detener para que sepan de dónde vienen estas expresiones. Yo soy el que soy, yo soy el que fue, el que es y el que será. O el que estoy siendo, si ustedes quieren, en un eterno presente. Viene un poco de el verbo ser, que es el verbo que está conjugado aquí en esta expresión. Ahora, fíjense que todavía en esta nueva secuencia de Génesis capítulo 2, Dios no creó al hombre. Olvídense de Génesis 1 ahora. Estamos entrando en el nuevo relato que empieza justamente acá. El hombre todavía no ha sido creado. Y Elohim, el Dios creador, es Señor. Yahvé es el Señor Elohim.
Fórmula que se va a repetir a lo largo de todo Génesis 2 y 3. ¿Por qué les hablo del Señor? ¿Se acuerdan que cuando vimos Génesis capítulo 1, Dios le dijo al hombre, señoreen sobre todos los animales? Ahora, esa fue una orden en Génesis 1. Ahora, acá el hombre todavía no nació. Hasta acá, el Señor es Dios. Dios va a crear al hombre y le va a decir, ahora señorea, te pongo a vos como Señor. Dios sigue siendo Señor. Por eso la vez pasada, o en uno de los capítulos anteriores, yo les hablaba de la importancia de la palabra Señor. Nosotros enfatizamos Salvador y la palabra que la Biblia enfatiza una y otra vez por repetición es la palabra Señor. Bueno, es lo que aparece aquí en este lugar. Entonces, Génesis 2:5 dice, Dios, perdón, Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Por qué? Porque Jehová Dios, vuelve a aparecer la expresión Jehová Dios, el Señor Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había un hombre para que labrase la tierra. Es decir, de alguna manera Dios crea lo que va a ser el sustento de comida o de hierbas y de plantas, todavía no se mencionan árboles, porque no había llovido. Sin lluvia o sin el hombre trabajando no hay producción en serie. Surge en todo caso algo espontáneo, pero se necesita la lluvia, sin la lluvia. Y el versículo 2:6 completa este concepto, como ustedes ven ahí, diciendo, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es interesante que una de las cosas que dice la ciencia es que en los principios de la vida sobre el planeta Tierra, el planeta estaba demasiado caliente y entonces el agua estaba en estado de vapor y en realidad arriba de la superficie había una enorme capa de vapor, pero no había lluvias, porque la lluvia es cuando el vapor se condensa, sube a las nubes y cae como lluvia. Pero esto también está perfectamente comprobado hoy en día a nivel científico, que en realidad originalmente el planeta estaba rodeado de una masa de vapor que de alguna manera hasta impedía la llegada de los rayos del sol, porque no los podía traspasar por lo gruesa que era esta capa de vapor. Así que esto también está corroborado por la ciencia. Pero subía un vapor, no había llovido todavía, entonces tenemos que entender que estas palabras con que se inicia el capítulo 2, ahora no es narrar cómo se formó el mundo, sino cómo se formó la relación del hombre con el Señor Dios. Capítulos 2 y 3 es cómo se inició la relación entre el hombre y Dios. Las plantas eran potenciales, pero se suponía que el hombre tendría que trabajar en ellas en todo caso para que produjeran resultado. Entonces, inmediatamente que 2.5 y 2.6 cuentan esto, va a aparecer el hombre como personaje central. ¿Por qué? Porque la finalidad ahora es hablar de la relación de Dios con el hombre. Entonces, fíjense en esta
en esta descripción que va a venir ahora en el 2.7, que no es la tierra la que origina al hombre, sino que es Dios y el hombre que le dan sentido a la tierra. Se los cuento porque hoy en día se está hablando mucho de la madre tierra en los movimientos New Age y todo esto, o la Pachamama, que es la madre tierra que da origen. La Biblia habla de otra cosa. Dice que es Dios y el hombre que le van a dar sentido a la tierra. Entonces empieza Génesis 2.7 y dice, entonces Jehová Dios, misma fórmula, formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense que no se usa el término vará, que era crear de la nada, que es una cosa que solamente puede hacer Dios. Ahora el verbo que se utiliza es formó, yatzar, es en hebreo. Le dio forma, lo trabajó. Vuelvo a repetir, ¿por qué un verbo diferente? Porque son dos relatos diferentes. El primero era Dios crea por la palabra. Acá Dios crea a través de hacer cosas. No se contraponen, se complementan uno con el otro. Entonces, la palabra literal es entonces Jehová Dios formó al hombre. La palabra yatzá, el verbo formar, es el verbo que se utiliza cuando se habla de un alfarero. Imagínense al alfarero haciendo un cántaro, con la arcilla, con las manos, dándole forma. Le dirá el barro al alfarero, ¿se acuerdan? Eso es el dar forma es literalmente la palabra que se utiliza acá. Dios le da forma al hombre a partir del polvo de la tierra, lo sabemos. Pero, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre, a el hombre. En castellano decimos al hombre, pero en hebreo dice a el hombre. ¿Por qué? Porque en hebreo se dice el Adam, ha-Adam. El Adam tiene el artículo. Si dijera formó a Adán, sería nombre propio, que es como lo conocemos nosotros. El nombre era Adán. Pero no dice formó a Adán, dice formó a el Adán, a el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra Adán, que significa un nombre propio, significa también hombre, pero también significa humanidad. Si yo digo toda la humanidad, digo toda la Adán. Es decir, que Adán es un nombre con varios aspectos, depende de cómo se use, cómo lo traduzco. Entonces creó a el Adán del polvo de la tierra. Entonces, el alfarero Dios le da forma al hombre utilizando el polvo de la tierra. La palabra Adán, literalmente la raíz de la palabra Adán significa rojizo, rojo. Un rubí, por ejemplo, se describiría con una palabra cercana a Adán. ¿Por qué? Porque la arcilla que se trabaja para armar cántaros, para hacer cosas, es la arcilla roja. Entonces, el concepto de Adán tiene mucho que ver con la tierra, el polvo, pero esta palabra polvo que está acá sería lo que nosotros llamaríamos la arcilla con la cual se puede hacer cerámica. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, formó a el hombre de la arcilla que tomó de la tierra
Y la palabra tierra es el femenino de Adán. El planeta Tierra en hebreo es Eretz. Creó Dios los cielos y la tierra. Hashamaim beha Aret. Pero Adam es el masculino y Adamá es el femenino. Adán es el hombre, Adamá es la tierra arcillosa de la cual el hombre fue tomado. Entonces, cuando aparece la palabra tierra, como en este caso, del polvo de la tierra de la cual fue tomado el hombre, y cuando es expulsado el hombre, ¿a dónde es expulsado? A la Adamá, es decir, a la tierra de la cual fue tomado. Se lo muestro porque en castellano se pierde estos detalles de traducción. Entonces, y ahora viene un par de datos también que me parece que son tremendamente llamativos. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la Adamá, de la arcilla de la Adamá. Sopló en su nariz. La palabra espíritu en hebreo es una palabra que significa aire. Y el aire es aire que se mueve, que se siente, es viento. Entonces la palabra espíritu, que es ruaj, es el viento, el aire que se mueve. Y también es el aliento que se mueve y que yo puedo sentir. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el viento viene y no sabe, el espíritu viene y no sabe de dónde viene, es como el aire, vos sentís que se mueve algo. ¿Por qué? Porque estaba hablando del ruaj, estaba hablando del espíritu. Pero él hablaba del viento, no le estaba hablando del viento. Estaba hablando con Nicodemo, otro hebreo, y Nicodemo entendía. ¿Qué es el viento, es el ruaj que se mueve y uno lo puede sentir? Entonces, primera palabra sumamente importante. ¿Por qué? Porque el ruaj, que es la palabra hebrea para espíritu, la expresión de Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh, el viento que es santo. El viento HaKodesh, que es santo. Este santo es la misma palabra que vimos hace muy poquitito cuando Dios lo separó, lo santificó al Shabbat. Es la misma palabra. Entonces hay un ruaj, hay un viento que es el separado, el diferente, el santo, y hay un viento que no es santo. Incluso hay un viento espiritual que no es santo, que también nos afecta en nuestras vidas. Entonces, cuando dice acá, sopló en su nariz, ¿qué está diciendo? El que sopla, sopla de adentro de su ser. Si yo le soplo ahora, ¿de dónde saco el aire? De adentro mío. ¿A qué animal Dios le sopló aire? A ninguno. Los creó, vará, pero no le sopló su aliento. Al único que Dios le dio de adentro de él cuando lo creó es al hombre, al Adán. Entonces, sopló en su nariz aliento. De nuevo, la palabra es este viento que se mueve de naturaleza espiritual y que nace de adentro del propio Dios. Entonces sopla en su nariz aliento, y ustedes en todas sus Biblias tienen aliento de vida, ¿no es cierto? En singular. Bueno, en el hebreo la palabra vida está en plural.
¿Y esto qué significa? Que lo que sopló es aliento de vidas. ¿Cómo aliento de vidas? ¿Sí? Una vida es la vida física, pero como sopló de adentro de él, también le dio la vida espiritual. Las vidas son la vida física y la espiritual. A Adán se la dio de entrada. Ahora, esto significa que todos nosotros podemos tener dos vidas. El no creyente solamente tiene la vida física. Es el Espíritu Santo el que crea en nosotros el viento espiritual, la vida espiritual. Es el viento soplando en Ezequiel para que los huesos dejen de ser huesos muertos y se transformen en seres vivos. Es Cristo en el aposento alto en Juan, al final del Evangelio de Juan, Cristo se presenta frente a los discípulos ya resucitados y la Biblia dice, y sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y sopló, lo mismo que Dios en la narina de Adán. Jesús lo hizo soplando en sus discípulos, infundiéndoles vida espiritual de nuevo. Es lo que le decía Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa? Que tenés vida física, pero no tenés vida espiritual. Necesitas que el Espíritu de Dios sople y te dé vida y te haga una nueva criatura. Estoy usando muchos pasajes del Nuevo Testamento para que entiendan la importancia de esta palabrita, aliento de vidas. La vida espiritual es lo que Adán y Eva desecharon y toda su descendencia. Perdón, pastor, hay una pregunta acá en el chat. Dice, las personas que no son del Espíritu Santo pueden también ser espirituales, pero del ocultismo son seres espirituales, pero no tienen el Espíritu Santo. Exacto, tienen un espíritu. Dice Pablo, me temo que hayan recibido otro espíritu, le dice, creo que era los Corintios o Gálatas, no recuerdo bien. ¿Qué quiere decir? Que se puede recibir otro espíritu. El espíritu del mundo, lo llama Pablo en alguna de sus cartas. Pero no es el Espíritu Santo, que es el único que da vida. Es decir, no quiere decir que el hombre natural no tenga un espíritu, pero no es el Ruach HaKodesh, no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu diferente, es un espíritu del mundo. Es un espíritu natural, todo el mundo lo tiene. Ese espíritu no salva. Ese espíritu no se puede poner en contacto con Dios, porque ese espíritu es enemigo de Dios. Por eso es que ese Espíritu Santo es el que tiene que trabajar en nosotros para abrir nuestra mente y poder llegar a vernos y darnos cuenta que necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios crea a Adán, como lo estamos viendo, Él sopla aliento de vidas. ¿Y qué dice? Y el hombre llegó a ser, observen la expresión, llegó a ser un ser viviente. ¿Por qué? Porque hizo el modelo en arcilla, tenía la forma, pero no era un ser viviente. Cuando aplica la primera vida física, pasó a ser un ser. Cuando incorpora la vida del soplo de Dios, de adentro de Dios,
pasa a ser un ser viviente. Ahora, esta palabra ser viviente es la misma que encontramos en Génesis 1 aplicado a los peces y aplicado a los animales. Nefesh Hayá. El hombre también es un Nefesh Hayá, es un ser viviente, como los peces, como las aves, como los animales, somos iguales. Pero el único que recibió el soplo de vida de Dios es el hombre, ni los peces, ni las aves, ni los animales. Ahí está la diferencia del hombre. Podamos tener un montón de puntos de correlación en el ADN, en lo que ustedes quieran, pero ningún animal tiene el soplo de Dios. Pastor, acá hicieron también otra relación en el chat, mencionando Juan 7:38, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Exacto, esa expresión viva, vida, ser viviente, el nombre de Eva, que es Havva, que es la madre de los vivientes, la expresión vida es una expresión muy significativa dentro de la cultura hebrea, porque la vida se consideraba un don divino, un regalo divino. Vida para los peces, para las plantas, para los animales. El concepto de vida está relacionado de alguna manera con un pacto entre Dios y su pueblo. Es decir, había vida y había vida. Si quieren, vida con minúscula, vida con mayúscula. La vida con mayúscula es el pacto de Dios con su gente. No era solamente un estado biológico, sino era una condición espiritual que refleja la relación del hombre con Dios. Es decir, vida con mayúscula es el hombre está relacionado con Dios porque Dios hizo la obra. Si no, el hombre tiene vida con minúscula. Una vida chiquitita, con poco valor. La vida, en serio. Jesús decía, yo vine para que tengan vida, y no solo una vida chiquitita, vida en abundancia, porque el concepto de vida es justamente el que estamos tratando de definir acá en este versículo 7. Entonces, ¿por qué el hombre fue formado a partir de la Adamá, de la tierra arcillosa, y Dios lo toma de ahí? Porque fue creado para cuidar, para influir en ese mundo. No nos puso Dios para escapar del cielo, nos puso para transformar la tierra, con un propósito, con una conciencia. Llamó al pueblo de Israel con un propósito, nos llama a nosotros con un propósito. Y esto tiene que ver con esta relación intrínseca del hombre con la tierra. Cuando el hombre muere, el cuerpo ¿a dónde vuelve? A la Adamá, a la tierra de la cual fue tomado. Polvo al polvo, ceniza a la ceniza, es lo que se dice en los entierros. Y el espíritu es el espíritu que va a estar en la presencia de Dios. Y entonces, en 2:8, dice, y Jehová Dios, le señalo siempre la misma expresión, plantó un huerto en Edén. Es decir, que primero creó al hombre y después hizo el huerto. Uno tiene la idea de que primero Dios preparó el huerto y después hizo al hombre y lo puso ahí, ¿no es cierto? Primero creó al hombre. ¿Dónde lo dejó? En la Adamá, en la tierra de la cual fue tomado, mientras preparaba el huerto.
cuestión, presten atención a esto, cuestión de que el hombre viera los cardos, espinas, la falta de hierba y la tierra desolada, que si tenía que volver a eso iba a ser realmente una experiencia difícil y para que valore el lugar donde Dios lo iba a poner ahora. Lo mete en un jardín del Edén con todo listo. No tenía que hacer nada, todo armadito. Entonces, el orden que hay acá también es un factor para reflexionar un poquitito. Entonces, Dios planta el huerto en Edén. Y completo, y puso allí al hombre que había formado. Y la palabra formar es el mismo verbo yatzá, que es darle forma. Es decir, el mismo hombre que había formado lo tomó y lo puso adentro del huerto del Edén. Ahora, ¿qué significa Edén y jardín del Edén? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Porque la palabra Edén es una palabra que proviene del concepto de eternidad. ¿Se acordarán ustedes que yo les hablé de Olam, el concepto del tiempo en la dimensión de Dios, que es el Olam? Es por los siglos de los siglos, eternamente, para siempre jamás, ese tipo de cosas. Entonces la palabra Edén lo que significa es hasta donde no puedas ver, hasta el fondo de todo, allá lejos. Casi literalmente sería algo así como hasta allá lejos. Eso significa literalmente Edén. El Edén va hasta la eternidad, no tiene límite, no tengo limitación, no tengo bordes, es todo. Por eso se traduce como deleite o placer, porque es hasta el fondo, todo. ¿Y cuál es tu terreno y tu hacienda? Todo lo que pueda mirar tus ojos, todo eso es mi hacienda, es mi terreno. Este es el significado de Edén. Pero la palabra jardín es diferente y jardín significa limitado o límite o bordes o extremos, el cuadrado que uno se imagina, ¿no? De un jardín del Edén. Es decir, es un lugar limitado que no tiene límite porque llega hasta el fondo y es un deleite porque es un Edén. Es un Olam. Es una combinación de palabra porque la palabra jardín viene de una palabra que en hebreo significa protección. Es decir, adentro del jardín estás protegido, afuera del jardín estás por las tuyas. En relación al Edén, hay una pregunta, si es figura del tercer cielo. Sí, sí, del tercer cielo, paraíso, eternidad, la dimensión de Dios, se lo puede asimilar a todo eso. Incluso Juan en el Apocalipsis hace un poquitito una descripción que tiene que ver con eso. Entonces, el tratar de buscar el jardín del Edén sobre la tierra, por más que nos den ahora los ríos que van a aparecer, es como no entender cuál era el significado original de la palabra. Mira, en la Adamá, en la tierra, vos estás en una situación muy precaria. Yo te voy a poner dentro de un lugar donde está el deleite puro, porque llega hasta el final, pero a su vez vas a estar protegido. ¿Protegido de quién? Y
los animales, los leones, los tigres. Todavía los leones y los tigres no comían carne. Pero va a haber peligro, porque cuando aparezca otro ser humano, te aparece un Caín y Abel va a tener que pagar las consecuencias. En cambio, acá dentro del huerto, del jardín, vas a estar protegido. Sí, apareció la serpiente, es cierto, ya lo vamos a ver, pero estás protegido, ¿por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Dios caminaba por el Edén, se movía dentro del Edén. Se dan cuenta que no es un sector de la tierra. Acá se está hablando de algo intangible, diría yo, si uno entiende bien lo que significa. Entonces, el Edén es este lugar de deleite que Dios planta para poner al hombre allí. Y el versículo 9 dice, Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. ¿De dónde está hablando? Está hablando del jardín del Edén. Es decir, él es como que delimitó los bordes de protección del jardín del Edén. Lo había tomado de la Adamá, de allá afuera, donde no había ni siquiera un arbusto para protegerse del sol. Había visto esto. Lo mete acá en este lugar y lo sorprende a Adán haciéndole brotar de la tierra, de la Adamá, de adentro del jardín, toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Afuera no había árboles. Acá se los hace brotar adelante para que vea la diferencia. Es como decir, fíjate lo que te estoy regalando. Date cuenta de esto. Dice, Jehová hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Es decir, vuelve el tema de la comida, o empieza el tema de la comida. Y continúa diciendo, y en el medio del jardín también estaba el árbol de las vidas. De nuevo vuelve a estar en plural, las vidas. Estaba el árbol de las vidas y otro árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el árbol de las vidas es lo que nosotros conocemos como el árbol de la vida, que de alguna manera se correlaciona con Cristo, porque Cristo es la vida. Pero aparece el árbol del conocimiento del bien y del mal, y acá se nos arma el lío, porque acá donde tenemos que entrar a definir qué es este árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Ahora, si me permiten, les digo lo siguiente, ¿y si el árbol nunca fue un árbol? Si el pecado original, que así se llama lo que Adán y Eva hicieron en teología, fue una forma de pensamiento, una forma de pensar. Se los explico de esta manera. Y les voy a dejar la puntita del desarrollo nada más para que lo piensen porque ya estamos medio sobre la hora, pero es absolutamente de crucial importancia entender qué significa árbol. Yo ya se los había señalado en Génesis 1 esto, pero ahora llegamos al punto crucial. En el hebreo, la palabra árbol es una palabra de dos letras, pero esa palabra está en la raíz de la palabra consejo.
Es decir, supónganse que yo les digo a ustedes, permítanme que les dé un consejo. ¿Qué estoy diciendo? Permítanme que les muestre un árbol. ¿Por qué? Porque la palabra árbol está en la raíz de la palabra consejo. Siguiente pregunta que les hago. ¿De dónde sale el consejo? ¿Quién es el que puede aconsejar? ¿Cuándo se aconseja? ¿El bebé puede aconsejar a su padre? No. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿El padre puede aconsejar a su bebé? Sí. ¿Por qué? Porque sabe. ¿Cómo se llama el saber del padre? El saber del padre se llama sabiduría. Esa sabiduría te la va dando la vida. El estudio, la lectura, la reflexión y sobre todo la experiencia de muchos años en la vida. Es decir, yo tengo una sabiduría que la transmito, que la aconsejo a mi hijo. Es decir, que la sabiduría produce un árbol que puede provocar buenos frutos o malos frutos. ¿Es un árbol del bien o un árbol del mal? Depende de la sabiduría de la cual viene ese árbol. ¿Me van siguiendo hasta acá? La palabra árbol es literalmente la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como Cristo murió en un madero. Literalmente es en un árbol. Es el árbol del bien y del mal, el árbol del mal en el cual es clavado para que nosotros podamos tener el árbol del bien. Es decir, que el concepto de la palabra árbol, resumiendo, está íntimamente ligado con la palabra sabiduría. Y si ustedes se acuerdan cuando empezamos la cosmovisión, la sabiduría de Dios existía antes de la fundación de los tiempos, estaba descrito en Proverbios capítulo 8 y formaba parte de Dios, era parte de Dios porque Cristo es la sabiduría de Dios. Lo que Santiago llama la sabiduría de lo alto en lugar de la sabiduría de acá abajo. Y esa sabiduría de lo alto tiene un consejo, y ese consejo pasa por el madero de Cristo. Entonces, cuando hablamos de árbol, quiero que lo relacione con el concepto de sabiduría, porque hay dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría de Satanás, no hay otra. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué significa? ¿A qué sabiduría le vas a prestar atención? ¿A qué sabiduría le vas a creer? ¿Con qué consejo te vas a quedar? ¿Te quedás con el consejo de Dios o te quedás con el consejo de los malos? Salmo capítulo 1, sí, Salmo 1. Sí, ahora sí, Belén. Quería terminar el concepto completo. Sí, claro. ¿Es una condición necesaria que un árbol fuese atractivo para que sea bueno para comer? Es que el concepto de atractivo es que capte tu ojo, para lo cual tenés que tener ojos. En Génesis capítulo 3 dice que se les abrieron los ojos. ¿Por qué? ¿Estaban cerrados? No, se les abrieron los ojos a la otra sabiduría. Y Pablo dice en Corintios, pero el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y no puedan ver la hermosura de los árboles que Dios le da, de los consejos que Dios le da. Estoy mezclando versículos a propósito, ¿eh?
No es para confundirlos, es para que se den cuenta hasta dónde el hebreo es un lenguaje de conceptos, de imágenes. Proverbios, me pregunta, Proverbios se basa en esos árboles. Claro, está en el fondo del pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es, árbol es sabiduría. Entonces, Proverbio habla de, fui engendrado antes de la fundación de los tiempos, va a hablar. Es decir, son conceptos que no se pueden separar. Los griegos no lo entendemos esto. Nos cuesta una barbaridad porque no estamos acostumbrados a la imagen. El hebreo te habla con imágenes, te dice agua, agua viva. ¿Qué significa agua corriente? El griego te dice, sos omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Qué quiere decir? Son todos conceptos abstractos. El hebreo te lo dice, Dios es una roca, Dios es agua corriente, Dios es bendición. Son imágenes, conceptos, maneja un lenguaje totalmente diferente y si no lo manejamos, nos cuesta entender un montón de pasajes de la Biblia. Así que eso es un poquito lo que quería mostrar. Bueno, no sé, no estamos en la hora, entonces no sé si tienes alguna pregunta. Si no, no hay más preguntas. Voy a volver a esto, la próxima. Me parece que es importante. Muchas gracias, Pastor. Por lo menos no han escrito más preguntas. Vamos a empezar a leer todos los versículos de árbol. Se me viene a la mente cuando Jesús sana al ciego y se veo hombres como árboles. Bueno, ya van a venir seguramente más versículos. Cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, ¿en qué la levantó? En un palo de árbol.